llena su corazón de sus propios deseos, de sus propias apetencias, de su propia concupiscencia y se rebela contra Dios. La ibris tiene como consecuencia de estar unida a la concupiscencia. Ya miremos aquí una cosita muy divertidita. Entonces, (2514) del Catecismo. San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Siguiendo la tradición catequética católica, el 9º mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, el 10º prohíbe la codicia del bien ajeno. El sentido etimológico, es decir, lo que significa la palabra concupiscencia, puede designar toda forma vehemente, es decir, fuerte, de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento o apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha de la carne, que se sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a cometer pecados? Una cosa que se llama concupiscencia. Entonces, para que entendamos esta niña, apetito sensible. Apetito sensible que procede de la desobediencia del primer pecado. ¿Listo? Y que desordena las facultades morales del hombre. Y por tanto nos inclina a cometer pecados. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3 del libro del Génesis hay una experiencia muy interesante en la tentación que dice que cuando la serpiente le dice a Eva: de ningún modo moriréis, Dios sabe que si comen del fruto del árbol van a ser como Él, ¿cierto? Y lo que dice el libro es que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para obtener conocimiento, para lograr sabiduría. Fíjense las tres cosas que le pasan a la mujer ahí. Le pasa, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Entonces tomó de su fruto y comió. Desordena las facultades del hombre e inclina al hombre a cometer el pecado. Entonces, básicamente, ¿cómo desde el punto de vista de lo que la Sagrada Escritura nos enseña ese pecado sucede? El hombre se llena de sí mismo para alejarse de Dios, ibris.
llenarse de uno mismo, vanagloriarse, engrandecerse delante de Dios. Y como eso sucede, entonces ya lo que Dios nos dice no sirve y entonces caemos en lo que hace la concupiscencia. Seguimos nuestros apetitos, buscamos lo que nos satisface. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la concupiscencia es que es un apetito así vehemente, fuerte, y entonces desordena las facultades morales del hombre y nos inclina a cometer pecados. Eso es lo que nosotros hemos heredado. Cuando nosotros decimos el pecado original, hemos heredado esta inclinación a cometer pecados, que proviene de la experiencia que los hombres no tenían, que se llama concupiscencia. El primer hombre y la primera mujer no habían experimentado la concupiscencia. Eso es lo que nosotros hemos heredado. Yo les he hablado a ustedes en algunas de las clases, sobre todo de catequistas, que hay 3 tipos de pecado en lo que tiene que ver con esto. Está el pecado original. El pecado originado. Los pecados personales. Y de la acumulación de los pecados personales está lo que se dice en la teoría social o en la doctrina social de la Iglesia, los pecados que son sociales o pecados estructurales. ¿Qué es el pecado original originante? El pecado del primer hombre y de la primera mujer, porque el primer hombre y la primera mujer pecaron. El pecado original originado es esto, estas 2 cosas habitan en nosotros, hieren nuestra naturaleza y oscurecen la imagen de Dios en nosotros. ¿Dónde está eso? En el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que nosotros llamamos pecado original, originado, que proviene del primer pecado, es esto, que lo hemos heredado nosotros. Este es el origen de nuestros pecados. Nosotros seguimos lo que nuestro apetito sensible nos pide y lo sentimos como una fuerza cada vez más grande, y al sentir esa fuerza cada vez más grande se nos desordena qué es lo bueno y qué es lo malo y empezamos a verlo todo como y terminamos cometiendo el pecado. Cualquier cosa. Cuando ustedes vean a su niño enojado pegándole a otro, eso es ibris. Así se llama. Cuando ustedes vean a un niño mintiendo, cuando ustedes mismos experimenten en el pecado, están experimentando esto. Es la inclinación. Ustedes han visto esa torre que está así inclinada, la torre inclinada esa de Pisa. Si a esa torre se le empuja así, yo siempre he tenido la sensación, cuando veo fotos o cosas de esa torre, que si alguien le hiciera así, eso se caía. Que si alguien le hacía un poquito más de fuerza, esa cosa se iba completa al suelo. Eso es lo que sucede con el ser humano. Nosotros hemos quedado con una herida, que dice el Catecismo, es una herida en nuestra naturaleza, que la heredamos por ser hijos de esos primeros 2, o de esos primeros hombres, de esos primeros que pecaron, y esa herida nos inclina a pecar. ¿Qué es lo que sentimos nosotros que nos inclina a pecar? Se llama concupiscencia. Y está, como dice San Juan, los 3 tipos de concupiscencia. Uno los podría decir que está la concupiscencia de lo sensible, la concupiscencia de lo carnal, y está la concupiscencia, diría Pedro Abelardo en la medievalidad, la concupiscencia del saber. Hay gente que también siente concupiscencia por eso. Y el saber los hace sentirse más grandes y oprimen a los demás. Está la concupiscencia del apetito sensible, el apetito de la carne, la concupiscencia de la sabiduría o del saber. Entonces, eso es lo que experimentamos nosotros con la concupiscencia. A nuestra naturaleza está herida por el pecado. Ustedes han escuchado algunas veces, yo creo que esto lo hemos hablado ya varias veces en la teología de San Pablo, que la consecuencia más grande del pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. ¿Y cuál es la muerte más horrible? Vamos a decir así, el epítome de la muerte. Es lo más grande que uno puede hacer como significado de la muerte, es que uno pueda matar otro ser humano. No que uno se muera, sino que un ser humano pueda matar a otro. Entonces, esta muerte como consecuencia del pecado está presentada en el capítulo 4 del libro del Génesis con el asesinato. El asesinato fratricida, es decir, que un hermano
Un fratricidio es que un hermano mate a otro. ¿Listo? Si es malo que un ser humano mate a otro, es todavía más malo que uno mate a su propio hermano. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 4 nos muestran como consecuencia del pecado, el asesinato fratricida. Ustedes saben que Caín mató a Abel. Para resumir un poquito, porque, bueno, no sé cuánto va de esto ya. Va a 57 minutos porque descansen. Ese asesinato fratricida que ahorita lo vamos a ver, estaría justificado de la forma más truculenta en que Caín se enojó por Abel por un motivo particularmente especial. ¿Ustedes se acuerdan por qué se enojó Caín con Abel? Caín mató a Abel, ¿no? ¿Por qué lo mató? Lo mató porque le quitó la gauchera. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿No se acuerdan por qué? Que Dios lo prefirió a Caín. No, porque Caín mató a Abel. Dios no prefirió a Caín. Mire, los dos, pero no, o sea, ibas por donde era, pero no era exactamente eso. Los dos le presentaban ofrendas a Dios. Y la ofrenda de Abel era más agradable que la de Caín por una sola razón. Abel presentaba lo mejor de sus animales. Abel era pastor, Caín era labrador o campesino del campo, de sembrar, ¿no? Y entonces Abel no presentaba lo mejor. Caín no presentaba lo mejor, Abel sí. Y entonces, lo de Abel, la ofrenda de la oración de Abel subía a Dios. La de Caín no subía a Dios. Y porque su ofrenda no subía ante Dios de la misma manera que la de su hermano Abel, Caín decidió matarlo. Entonces la justificación, fíjense, la justificación de ese asesinato es que Dios prefirió a uno sobre el otro, y en realidad es que el uno había dado lo mejor y el otro no. ¿Cómo terminó la cosa? La cosa terminó que Caín, literalmente por envidia, ha asesinado a su hermano. No por una cosa realmente tangible, no le quería quitar las ovejas, ni se pelearon por un pedazo de tierra en el que uno quería sembrar y el otro quería poner los animales, no. Porque una ofrenda subía a Dios y la otra no. Pero la razón por la que subía la ofrenda de Abel era porque Abel ponía lo mejor y Caín no. Y Caín no lo entendió y terminó asesinando a su hermano. Entonces, fíjese que esto es un proceso. El pecado termina originando la muerte. Y el peor ejemplo de la muerte que hay en el capítulo 4 del libro de Génesis es la muerte de un hermano a manos de su otro hermano, que sería tal vez lo peor que nosotros podríamos experimentar. Imagínense, piénsenlo nada más como una experiencia así pequeña, que uno de sus hermanos matara a otro. Es una de las cosas tal vez más horribles que uno podría contar, una muerte que provenga de las manos de su propio hermano, o de uno de sus hermanos matando a otro. Entonces, estos tres capítulos, el capítulo 2 del versículo 4, el capítulo 3 y el capítulo 4, narran esta narración, narran esta historia, y esta narración lo que nos muestra es que Dios hace al hombre de una manera, el hombre decide negar a Dios, y al negar a Dios, la consecuencia directa entonces es la muerte. Vamos a descansar, que ya llevo una hora hablando.